Vamos a estudiar. Gerson tiene ganas de leer el primer pasuk. Estamos estudiando, empezando de Hayei Sarah, el capítulo 23. Muy bien. De la Torah. El primer pasuk. Tenemos a Gerson, el cantante, para leernos el pasuk 1 del capítulo 23 del libro de Bereshit, para continuar con nuestro estudio rimbombante. Página 100. Gracias. Bayu Hayai Sarah, y fue la vida de Sarah, Mea Shana, 100 años, Beestrim, perdón, están traduciendo mal. Mea Shana, 100 años. mal, 100 años. muy bien, 100 años, Beestrim Shana, 20 años. 20 años, Besheba, 20 años. 20 años. ¿Se dice pasuk? Dice Dice Shana. 17 años. Dice Mea Shana, 100 años, Beestrim Shana, 20 años, Besheba Shanim, y 7 Años. años. Shnei Hayei Sarah. ¿Qué es Shnei Hayei Sarah? Shnei es 2, muy bien. 2 es la vida de Sarah. Esa es una forma de leerlo. Otra forma de leerlo es Shnei Hayei Sarah, los años de la vida de Sarah. Shnei significa también Shana, pero también es Shnaim, es 2. De hecho, sea de paso, es mi peralla. Entonces, fue la vida de Sarah. 100 años, 20 años y 7 años. Los años de la vida de Sarah. O las 2 vidas de Sarah. ¿Y de qué estamos hablando ahora? Entonces, dice el siguiente pasuk, las primeras 2 palabras. ¿Quién quiere leer las primeras 2 palabras del siguiente pasuk? Israel. Estamos. Sarah. Estamos Sarah. Y murió Sarah. Y murió Sarah. Entonces nos hablan de la vida de Sarah. ¿Y cuánto dura? Un pasuk. Apenas termina el pasuk ya está, se murió. Se podrían haber acordado antes, ¿no? Empezar a hablar de la vida de Sarah. ¿Por qué no hablan de la vida de Sarah apenas se muere? ¿Morirse? ¿Nacer y morirse? Tampoco hace Jesús. Mejor no nacer directamente, ¿no? Entonces, si tienes que aprender Torah, tienes que vivir algunos años. Bueno, todo se puede arreglar con una membresía a lavariel.com. ¿De verdad? Ahí me parecía ya. Hay platino. Platino. VIP. Hay lo que quiero. Hay todo. Dependiendo de lo que paguen. Como dicen nosotros. ¿Tienes una pregunta, Eliabo? A ver, pregunta. ¿Verdad que cuando dice 127 es normal en la naturaleza? No año y año, sino 127. ¿Estás preguntando si es normal? Sí, porque la Torah lo diga. Fíjate en los demás lugares y después decime si es normal o no. Y hacemos entonces una clase sobre eso. La verdad que no sé. Acabas de revelar mi vergüenza y mi falta de sabiduría y conocimiento en la Torah. Lamentablemente no lo sé. Y te agradezco que me hiciste darme cuenta de que me falta mucho por aprender. Siempre es bueno recordarlo. Pero no lo sé. ¿El me traes una explicación acerca de por qué está por separado? Sí, seguro, me das una explicación que todos conocen. Rashi la trae. Rashi dice que a los 100 años era como de 20, en el sentido que no tenía pecado, porque a los 20 empieza a ser castigado por los pecados. Y a los 20 era como de 7, así como en la belleza. Ok, Prius lindo. Pero no es más lindo los 20 que los 7. Buena pregunta. Depende de la mujer. Igualmente, primero que nada tenemos que entender por qué la Torah nos empieza a hablar de la vida de Sarah y nos habla de la muerte de Sarah. Tenemos que entender qué representa la vida de Sarah. Ustedes ya saben esto, que hay una discusión entre Abraham y Sarah en general de cómo hacer las cosas. Abraham busca en general hacer una religión y no le importa
que sea en una tierra específica o con un descendiente específico. Él quiere que todos cumplan la misma religión, que todos sean monoteístas, todos crean solamente en Yud-Kei Vav-Kei, nada más. No importa de qué país sos, de qué nación sos, dónde naciste, si comes tortillas o si comes nachos, los dos son de México, y algo de Colombia, comen en Colombia. Sancocho. Sancocho, Sancocho. sancocho, ¿Qué es sancocho? arepa, Bandeja paisa. paisa, arepa. Lo único bueno que tiene. ¿Ok? No le importa a Abraham esa diferencia. Sin embargo, Sarah está en un nivel superior a Abraham y ella quiere hacer lo que Hashem quiere, que es hacer una nación y que esa nación tenga una tierra. Y cuando empieza a cumplirse la verdad vida de Sarah, el propósito por el cual Sarah luchó, cuando ella muere. ¿Por qué? Porque en ese momento Abraham de verdad adquiere la tierra. ¿Cómo adquiere la tierra? La compra. ¿Para qué? Para enterrar a Sara. Muy bien. En esa época, aparentemente, enterrar un pariente te da poder, te da que seas dueño de la tierra más que cualquier otra cosa. Por ejemplo, si yo compro una tierra, fíjense que cuando Abraham, ahora vamos a ver, cuando Abraham va a comprarla, él la compra ¿para qué? Para enterrar a su esposa. Y eso se la quiere vender como campo. ¿Cuál es la diferencia entre campo y enterrar? En un campo uno puede decir que es mío, pero uno tiene que trabajarlo. Si no haces nada con el campo, cualquiera puede venir y decir, ¿para qué quieres el campo? Porque es tuyo si no haces nada con él. En un campo se plantan cosas, en un bosque, en un campo se plantan frutas, árboles, lo que sea. En la tumba donde vos enterrás a alguien, ¿qué se hace? Nada, muy bien, nada. Entonces, cuando vos adquirís un lugar como lugar de entierro, el lugar es tuyo sin que hagas nada. Por eso la vida de Sarah, el propósito de Sarah, de seguir con Isaac específicamente, hacer una nación, se cumple cuando ella muere y gracias a ella se consigue un terreno específicamente para enterrarla a ella y no como un campo. Porque eso hace que ahora el pueblo de Israel, Abraham, que es el padre del pueblo de Israel, tiene un pedazo de tierra en la tierra de Israel que no depende de nada que él haga de que esa tierra sea suya. La tierra es de él, aunque no haga nada. ¿Por qué? Porque es un lugar para enterrar, un lugar de entierro, no hay que hacer nada. Si fuera a comprar un campo, entonces nosotros tendríamos que seguir trabajando en Israel, estando en Israel o viviendo en Israel o lo que sea, para decir, no, la tierra es nuestra porque estamos cuidándola. Pero si no fuimos, van a decir, bueno, ya está, ahora ya no te ocupás de ella. El que se fue de su villa, perdió su silla. Sin embargo, hacer que compramos para entierro, el pueblo de Israel puede viajar a la luna, quedarse ahí en el Bet Jabal que hay en la luna, y cuando vuelve, la tierra sigue siendo de él, porque ahí está enterrada Sarah. Por eso la vida de Sarah se cumple en el momento que ella muere, específicamente. Y vemos también ese juego de palabras en el Pasuk, al final del Pasuk. Y como dijo Israel, al final es Shnei Hayei Sarah, las dos vidas de Sarah. O sea, está la vida terrenal y la vida de su propósito empieza cuando ella muere. Ahí se cumple de verdad lo que ella quería. Cuando ella muere se cumple de verdad el propósito de su vida. Por eso son las dos vidas de Sarah, la espiritual y la material. Ahora vamos a ver el motivo este que dice 100 años, 20 años y 7 años. Para entender esto hay que explicarlo según la Cábala. Hay cosas que no se entienden sin la Cábala. Y, a menos que venga un profesor en la universidad y nos dé una explicación complicada de que en realidad el doctoral escribió Marco Aurelio, no sé cuándo, no sé dónde, pero vamos a tratar de no entrar en eso. Entonces, me parece que hay quienes dicen que es un agregado de después de esas últimas tres palabras. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con esas estupideces. ¿Qué es 100 años, 20 años y 7 años? Por supuesto que representan las Sefirot. Sefirot. Kabbalah. Sefirot. Kabbalah. Mística. ¿Sí? Las Sefirot en general se dividen se usan diferentes números para referirse a ellas. Y cuando la Torá nombra diferentes números, nosotros podemos saber a qué Sefirá se está refiriendo. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, que Abraham compra el lugar por 400, lo que sea. Monedas. Sí, Entonces, ¿cómo uno puede saber de cuál se tira de esta? porque está acá Ariel, que te va a explicar. Así como uno puede saber. Pero así no hay...
Sin Ariel, ¿cómo se puede saber? No, sí. Se puede leer los libros. Recibe premium, te da. Se puede leer los libros que yo leí. Leyendo los libros. Pero sería una regla en la cábala. En general, sí. Pero si no me dejas de decirlo, no vas a poder saber. Entonces, ¿querés saber cómo es? Yo te voy a decir cómo es. En la yeshiva nos decían que siempre está el alumno que dice, el Morén empieza a decir, dice Raba, uno pregunta, ¿qué dice Raba? Déjame un segundo decirlo. No me refiero. Entonces, no está hablando de ligado, ¿no? En la Kabbalah se habla a veces de abajo para arriba, a veces de arriba para abajo. Y si hablamos de unidades, hay hablar de unidades, hay hablar de decenas, hay hablar de centenas, y hablar de miles. Y ahora hablar de qué viene en la Torah después de 1000, cuál es el próximo valor. No. Hoy en día nosotros usamos millón. En la época de la Torah no se usaba el millón, sino se llama rebabá. ¿Rebabá cuánto vale? Está uno, Ejad, hay pares que son Eser, Srim, Shloshim, tenés Meot, que son cientos, Shlosh Meot, Hamesh Meot, tenés Elef, y después el próximo vale Elef Elef. Estás repitiendo. No, es lo mismo. Tenés Rebabá, después de Elef tenés Rebabá. ¿Cómo el Rebabá, millón? Rebabá, no es como el millón, no. ¿Cuánto es? ¿Cómo de Menos, 10.000, muy bien. 10.000, pero pues igual sigue siendo 1.000. Es cierto, pero en la Torah, en la época de la Torah y también en otros sistemas de números, no sé de cómo se dice eso, no se usaba el millón, no se usaba el millón. También en otras culturas no se usaba el millón todavía, no se usaba el millón. Pero había o que sí se usaba el millón, pero antes, entre el millón y el 1000, había el 10.000. Nosotros no lo usamos, pero en la Torah nombra la rebabá, es una unidad. La rebabá es 10.000. ¿Sí? Puede ser 2 rebabot, o puede ser ribotaim, sería 20.000. ¿Okay? ¿Qué? Ribotaim sería 20.000, si no me equivoco. Actualmente no se usa ese. Nosotros no lo usamos. Nosotros no usamos el 10.000 como una cosa aparte. Entonces, según el número que estamos diciendo, estamos hablando de cierto nivel en las sefirot, en los mundos espirituales. A veces es de abajo para arriba, a veces es de arriba para abajo. ¿Qué quiero decir? Cuanto más números hay, estamos hablando de sefirot más altas o más bajas. ¿Por qué más altas? ¿Por qué más bajas? Porque más arriba hay menos. Porque Se acerca más al infinito. ok. No, porque al revés, se acerca más a la materia y va a meter Porque Entonces, abajo, porque arriba es uno. ok, entonces vos decís lo mismo que dice Israel, ¿sí? Que Hashem, ¿cuántos son? ¿Cuánto es Hashem? 1. Cuando llega a este mundo, cada vez hay más diversidad, más multiplicidad. Cuanto más cerca están las cosas de la fuente, más unidad hay. Cuanto más baja en los mundos, hay más multiplicidad, más diversidad, las cosas se separan, hay separación. Cuanto más clipá, más separación. Cuanto más ya, hay más unión. ¿Ven? Las cosas son unas, exactamente. Ese es el sonido que hacen las sefirot al unirse. Entonces, por un lado, podemos decir que cuanto más números, entonces más bajo, más bajo espiritualmente estamos hablando. Por otro lado, también se lo puede ver al revés. ¿Sí? Se puede hablar de que la cantidad crece según cuánto subimos. ¿Sí? Es más grande. La diferencia es si hablamos de los kelim o los orot. ¿Sabes lo que hablo? ¿Cómo? Muy bien, de las luces o los recipientes. Y en la Kabbalah se habla de luz y recipiente. Se habla de muchas cosas, entre otras luz y recipiente. Así como nosotros, que tenemos cuerpo y alma, el alma es la luz, y el cuerpo es el recipiente. El cuerpo no tiene vida propia, a menos que esté el alma dentro. Entonces el alma es la luz, es la revelación, lo que ilumina al cuerpo. Y el cuerpo es el recipiente. Y también la luz divina se inviste en las sefirot del mundo de Atzilut, que son diferentes recipientes que delimitan la luz que es por naturaleza infinita. O sea, la luz divina que viene de Hashem no tiene división, es
simple, no simple en el sentido de que es barata, sino que es una. ¿Sí? No tiene partes, no está compuesta. Y las sefirot son 10, entonces cuando la luz, que es indivisible, se inviste dentro de 10 sefirot diferentes, le da vida a la sefirot y la luz también se divide de alguna manera. ¿Okay? Así como el alma que está dentro del cuerpo. No es que el alma misma se divide, pero al entrar en el cuerpo le da vida a los ojos, a la visión, al olfato, diferentes poderes diferentes. El alma en sí es una energía nada más. ¿Okay? Hay discusión en realidad entre los cabalistas, si de verdad el alma y la luz no tiene no tiene diferencia si es simple o si también ella está compuesta por diferentes sefirot y tiene poderes en ella misma. Pero solo que lo sepan, que hay discusión entre los cabalistas. Pero si hablamos muy en general, las sefirot, que son los recipientes, son los que son diferentes. Chokhmah, Binah, Dat, Gesed, Gvurah, Tiferet. La luz que da vida a las sefirot, que se inviste adentro, es simple, es una, no tiene diferentes niveles. Entonces Hashem es uno, su luz es una, entonces de su luz no se puede crear el mundo, porque el mundo es compuesto con diferentes partes, diferencias, diversidad. Entonces para que de la luz que es pura, no compuesta, homogénea, se crea un mundo heterogéneo, se crea un mundo que es diferente. Entonces se invisten las sefirot, los recipientes de las sefirot, que tienen 10 formas diferentes generales, y entonces a través de los recipientes, la luz que se invita en los recipientes crea un mundo con diversidad. Que en el Hasidut también es explicado como en realidad Hashem es uno y también las sefirot en realidad son una y no son 10, sino que para nuestra forma de ver las cosas, pero en realidad también ellas son una, sin entrar en todo el tema, siempre el Hasidut vuelve a entender como en realidad todo es uno, y también la creación es una, y todo es uno, en realidad no hay más que uno, pero no entramos ahora en ese punto, vamos a ver las cosas más simples. ¿Qué? ¿Dijiste algo? ¿Ok? Entonces, en general, esta idea, un segundo, esta idea, ¿sí? La luz es uno, los recipientes son los que provocan a nuestra visión, a nuestros sentidos, la multiplicidad, la división. ¿Okay? Esos son los recipientes. Los sefirot en sí, en general, cuando hablamos de sefirot, la sefirá es el recipiente más que nada. La luz no es la sefirá. Ahora, por eso digo que hay cabalistas que dicen que también en la luz hay sefirot. Pero, en general, la sefirá en sí no es la luz, sino el recipiente, lo que limita a la luz. Digamos, como que el alma, si no fuera, que el alma es como una, imagínense que es como una batería, la luz es como una batería. Como ustedes juegan al Game Boy. Bueno, una vez al Game Boy. Hoy en día está el iPod con todos los jueguitos. ¿Sí? Miniclip. Ustedes entran y en el iPod tienen la batería. Y juegan al Mario Bros. ¿Okay? Ahora, les pregunto, adentro de la batería, ¿está Mario? Cuando ustedes prendan el celular, ¿sale el Mariecito? No, la batería es simplemente energía, nada más. Y después esa energía la puedes meter en todo tipo de lo que vos quieras. ¿En Mario o en Luigi? Okay, vos elegís. También, en general, la manera general de ver las cosas, la luz es pura. Se invita en la sefirot y le da vida a todas las sefirot, pero no es que ella misma tenga división. Ella misma es pura energía. Esa luz es pura energía. Sin entrar en la opinión de los cabalistas que dicen que también en la luz hay división, en general, hablando de manera general, la luz es pura y no tiene colores, no tiene nada. Tengo que seguir explicando, pero el diablo no. Claro, cuando dice la luz es una, entonces ¿por qué el nombre es oro? ¿Por qué en plural? Ah, ok, entonces vamos a llamarlo Or. Dice, Una vez que la luz se inviste en los Kelim, entonces hablamos de la luz que se inviste en Gesed, la luz que se inviste en Geburah, la luz que se inviste acá y allá. Está bien. Maim. Ah, que Maim en realidad es plural, es un singular. Puede decir que Maim, que es agua en realidad, no es aguas, sino agua. ¿Eso quiere decir? No, o sea que eso, hay términos que deben utilizarse en plural. Hay términos que en esencia son plurales, quiere decir. No sé si es lo mismo acá. No sé si es lo mismo acá. los Kelim son las sefirot, ¿no? En general, cuando hablamos de Kelim, de recipientes son las sefirot. ¿En más serían 10 o 6? En el mundo de Atzilut son 10. De manera general son 10. De Jochma hasta Malhut. ¿Sí? El intelecto, las emociones y Malhut. El otro es nada. Entonces, cuando nosotros contamos los números de abajo para arriba o de arriba para abajo,
La diferencia es si estamos hablando de los kelim o de los orot. Estamos hablando de los recipientes o de la luz. Cuando hablamos de la luz, entonces, cuanto más arriba, más números. Cuanto más abajo, menos números. Porque la luz, cuanto va bajando, se va reduciendo, se va aminorando. Entonces, cuando hablamos de la luz, cuanto más baja, los números son menores. Porque la luz va desapareciendo. Cada vez se siente menos la luz espiritual atrás de la cosa, la luz divina, y se siente nada más la parte material, la parte externa. No se siente la divinidad dentro de las cosas. Cuando hablamos de los recipientes, entonces es al revés. Cuanto más arriba, menos números. Cuanto más abajo, más números, porque los recipientes son la parte externa, entonces se va cada vez creando más diversidad. Hacen cada vez más diversidad, haciendo más separación. Por lo tanto, cuanto más abajo, más números. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Alguien quiere que repita algo usted? Ahora, entonces en general se habla de unidades, decenas, centenas, miles, decenas de miles, etcétera, se lo ubica en diferentes sefirot, en diferentes casos. ¿Sí? Todas las reglas generales de la Kabbalah, al final siempre tienen una regla que es contraria o en otro lado no se cumple, así que las reglas, escuchalas, pero sabe que no siempre las puedes extrapolar, no siempre puedes decir, si acá es así, allá es así. Y no trates de escribir un libro con Shushin de Kabbalah porque no siempre te va a salir bien. En general puedes tomar las reglas y aplicarlas, pero no siempre, en cada caso. ¿Cómo sabes si estamos hablando de los otros de los Kelim, por ejemplo? Bueno, entonces, los años de la vida de Sarah, que son 100, son 20 y son 7, bueno, les voy a empezar a preguntar a ustedes qué se imaginan ustedes que es el 7. En el Sefirot. ¿Los 7 cuáles son? ¿Encontramos? ¿Qué? ¿Por qué? Primero que nada no existe Yesod. No sé qué es eso. Yesod. ¿Y por qué eso de 7? Nada, 7 cualidades de... Pero hay que esperar 7 días para terminar. Es interesante. Igual está bien, lo que dice Efraín no está logrando decir, es lo que... Es lo que se refiere. No, mira, ok, hay algo de lo que él dice, hay algo de lo que él dice. Pero no es eso específicamente, sino que son las 6 atributos emocionales y Malhut. ¿Sí? En general las sefirot se dividen en 10. Las primeras 3 son Jochma, Binah y Da'at, el intelecto. Las otras 7 son las emociones, los atributos emocionales. En general a veces se la une con Malhut al mismo tiempo, entonces son 7. 3, 7. 3 y 7. Intelecto y emociones, de manera general. Ok, entonces tenemos... el número 7, que son años, son las sefirot inferiores, las 7 emocionales. Por eso son años, y no año. ¿Cuál es la diferencia entre año y años? Año singular y años es plural. Entonces, cuanto más vamos bajando, más pluralidad hay, más diversidad hay. Por eso cuando hablamos del nivel más bajo ya son años, en plural. Por eso 7 años. Después tenemos 20 años, pues estamos hablando de niveles más altos, entonces ahí ya todo empieza a ser más uno. O sea, la unicidad se siente más. Ahí tan abajo también es uno, pero ya no se siente tanto. Arriba se siente más la unicidad, todo en realidad es uno. Los 20, que son... Se toma el número 2 y no 0. No juntos y no solo 2. ¿Qué sefirá es el número 20? No es tan difícil. En general les voy a decir otro secreto. En la Kabbalah a veces se habla de 10 sefirot, siempre son 10 sefirot. Pero no siempre se nombra, hay 2 sefirot que se intercambian. A veces se nombra Da'at y a veces se nombra Keter. Cuando se nombra Keter, no se nombra Da'at. Cuando se nombra Da'at, no se nombra Keter. ¿Por qué? No es el momento. Entonces, ahora no estamos nombrando a Da'at. ¿Okay? ¿De cuáles son las? El 20, ¿qué sefirot es 20? No puede ser tan difícil. Si acabamos de hablar de las midot inferiores, no. Primero tenemos las 7 midot, las 7 sefirot inferiores que son las midot, los atributos emocionales. Entonces, ¿qué sigue? El intelecto. ¿Y qué es el intelecto? Si no contamos Da'at, ¿qué son? Jochma y Binah. ¿Ok?
Entonces Jochma y Binah es el 20. ¿Por qué 20 y no 7? Porque en Jochma y Binah hay más unicidad. Y por ejemplo, la unicidad en que se expresa, en que cada nivel incluye al otro. Ahora recuerdan que hablábamos también de la inclusión entre las sefirot, que cada sefirá incluye a la otra, como son el sefirat Omer, que decimos Gesed, Gesed Shebe Gesed, Geburah Shebe Gesed, Tiferet Shebe Gesed, cada uno incluye a la otra. Cuanto más inclusión hay, más unicidad hay. Recuerdan que hablábamos, por ejemplo, de la red esta de, ¿cómo se llamaba? Indra, la red de Indra. Ok, de Abdil, diferenciando. ¿Eh? de los hindúes. Sí. Entonces, en Jochma y Binah hablamos ya de 20, porque Jochma adentro tiene ¿cuántas sefirot? 10. Y Binah tiene 10. Entonces tenemos 10 más 10, 20. Todas Tenemos tienen Jochma y 10. Binah. ¿Eh? Todas tienen 10. Todas tienen 10. Todas tienen infinito en realidad. En la Silut es infinita la inclusión. Pero cuando hablamos de manera para hacer un esquema, entonces decimos que en las Midot hay menos inclusión, hay menos unicidad porque está más bajo. En intelecto hay más unicidad porque está más alto. Entonces en las Midot decimos 7. Y acá decimos ya 20 porque hay más unicidad, hay más inclusión. Acá es 20. Bueno, perfecto. Keter 100. Por eliminación queda Keter, que es 100, porque en Keter es la fuente de todas las sefirot. Entonces ahí la inclusión es incluso doble. Si no solamente Keter incluye las 10, sino que las 10 sefirot en Keter incluyen a las 10 otras sefirot también, entonces llegamos a el 100. ¿Sí? Obviamente todo esto también es general y en otros casos vamos a explicarlo de otra manera los números, así que no lo tomen como reglas siempre fijas las de la Kabbalah, pero así está explicado acá. ¿Okay? Entonces, Sarah tuvo el mérito de recibir dentro no sé, de elevarse, de ser una carroza para todos los niveles de el orden de concatenamiento de los mundos, todo el Seder Ishtalshelut, todos los mundos espirituales se revelaron en Sarah, tanto las Midot, Malchut, también Jochma y Binah, también Keter, ella recibió las luces más altas de todas. Quiero saber qué hora es porque no me quiero pasar. Bueno, voy a explicar un poco, pero en Hasidut hay una enseñanza muy importante sobre Sarah, la dije también en otra clase, pero acá hay que repetirla, que el Zohar dice que Sarah, acá dice que es la vida de Sarah, estos son los años de la vida de Sarah. El Zohar acá saca la idea de que Sarah recibió la vida superior, ella tuvo el mérito de tener la vida en su nivel más alto, por eso repite la vida. ¿Y qué significa eso? Nos explica que Sarah tenía en esencia representa Malhut, representa la última sefirá que es reinado. Eso está mencionado en su nombre. Sarah viene la palabra Sorara. Sorara en hebreo significa dominio, significa control. La persona que tiene Sorara es el que tiene el control, el gobierno. ¿Sí? Es como un zar, ¿cierto? Un zar que es un oficial, un ministro. Entonces Sarah es la que tiene el control. Por lo tanto en su nombre está insinuado que eso representa Malhut. Malhut es reinado. Y eso es el Malhut, eso es el reinado. ¿Y qué es? En el alma de la persona que representa en el servicio a Shem y en el alma de la persona el atributo de Malhut. Habíamos hablado de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Y Gesed es amor en general. Geburah es temor o enojo. No vamos a entrar ahora en los demás detalles de cada una. Pero ¿qué es Malhut? Malhut es el último sentimiento que la persona tiene que tener al final de todo proceso. Los procesos empiezan siempre, todo proceso, todo en el mundo empieza desde Keter y llega hasta Malhut. Todo lo que hay en el mundo incluye todo este proceso. También cada proceso en una persona, y en general todo el mundo es eso. ¿Sí? Cada proceso en una persona empieza desde Keter y termina en Malhut. ¿Qué significa? Empieza, sí, sí. ¿Qué te digo? ¿No sería lo mismo? No. ¿Qué te Keter es corona, Malhut es reinado. Por un lado la corona es para el rey. Por eso todo proceso, como dijimos, empieza en que te termina el Malhut. ¿Qué pasa cuando terminas de Malhut? ¿Qué empieza ahí? Empezás de vuelta. Entonces, Keter y Malhut están siempre conectados. Como dice Sefer Yetzirah, libro de la creación, dice Nahut, Tejiratán, Besofán, Besofán, Tejiratán. Está enclavado el principio del final y el final en el principio. ¿Sí? Siempre al final, el principio y el final son, en realidad están conectados. Y la corona es específicamente para el rey. O sea, Keter y Malhut tienen una conexión, pero no son lo mismo. Keter es el principio y Malhut es el final. Después Malhut recibe el comienzo de vuelta. Se convierte en el Keter. El Malhut se convierte en Keter. Keter es el principio, Malhut es el final, pero ese final es el que lleva al próximo principio. Entonces Keter baja hasta Malhut y Malhut se convierte en Keter y baja. Dice, como el rey al principio y la reina al final? no sé qué significa eso. No, Malhut es la reina. Sí, pero no entiendo qué quiere decir con el principio y al final, ¿dónde? ¿En el tablero?
no sé qué decirte, prefiero no sé qué decir. Quiero terminar la idea. No, tengo que entender qué quiere referir y ahora no sé. Te tengo que preguntar mañana, ok. Mañana hay clases hablando de digital. Los martes hay clases. ¿Qué se va a hacer? Se acabó la diversión. Pero por una membresía mensual. No, pues Vamos a terminar la idea. Vamos a terminar la idea. Yo soy secretario. Todo empieza en Keter. ¿Keter qué es? Déjenme terminar nada más la idea. Todo proceso en la persona empieza en el Keter, que es la parte supraconsciente de la persona, la parte de la persona que todavía no es consciente. Keter en el alma, ¿sí? Por favor escuchen esto, dejen terminar. Keter, en general, también en la Kabbalah se divide en tres, se llama Gimel Lashim, tres cabezas. ¿Sí? Keter también se habla que tiene tres cabezas, que tiene tres partes. Ahora no vamos a explicar todo en la Kabbalah, sino en el sentido más de Hasidut, de que es el presente del alma. La cabeza superior de Keter es Emuná, es la fe, el pedazo conectado con Hashem. La parte del medio es Ta'anug, que es el placer. Y la parte inferior es Ratzon, es la voluntad. Todo empieza en la persona, en la Emuná. Todo empieza en la luz que recibe desde arriba. ¿Sí? En el sentido de la parte divina que llega a él. Después, todo lo que hace la persona al fin y al cabo es para recibir placer de eso. Entonces el placer es el principio de todo proceso. La persona busca tener placer. Después del placer despierta en la persona voluntad de hacerlo. La persona cuando tiene voluntad después baja a Jochma y Binah y Da'at, empieza a pensar cómo hacerlo, pensar en la idea, pensar cómo hacerla y conectarse con la idea en Da'at. Después la idea baja los sentimientos, empieza a sentir que él quiere hacer esto, que no quiere hacer algo que lo aleje de esto. Y también en esta Yesod, que son la fuerza para seguir adelante a pesar de los obstáculos y de también pararse uno mismo en ciertos casos, tener confianza en Hashem. Otro día tenemos que explicar mejor el tema, pero al final de todo proceso, cuando la persona al final logra hacer lo que él quería hacer, sea lo que sea que quería hacer, el último proceso que es Malhut. ¿Y qué es Malhut en el alma? Shiflut. Significa bajeza de espíritu, o sea, humildad. Es decir, todo esto que yo hice no vino de mí, sino que fue que Hashem me ayudó a hacerlo. O sea, que Malhut es el devolver todo a la fuente. Cuando después de todo el proceso pasa y la persona hizo todo lo que hizo, Malhut es decir, todo lo que hice fue con la fuerza de Hashem, y yo, si él no me hubiera ayudado, no podría haber hecho todo esto. Devolver el crédito, ese es el trabajo de el Malhut, y ese es el trabajo que Sarah lograba hacer. Sarah era Malhut, su trabajo, su nivel era la anulación a Hashem. Ella no sentía que todo lo que ella hacía a ella no se llevaba el crédito de nada, sino que decía todo es gracias a Hashem, todo es por fuerza de Hashem. Decía, como hablábamos ayer, no sé si te acuerdan los que estaban, de que también si yo estoy anulado a Hashem, no es que yo soy alguien por eso, sino que Hashem me ayudó a estar anulado. ¿Sí? Nunca llevarse crédito a uno, sino darse siempre el crédito a Hashem, como decimos en la Tefilá en Shabbat. Adret Lemuná, Lejay Olamim. Aminá Abraham, Lejay Olamim. La gloria y el esplendor es para Hashem. Esto, para Hashem, todo es de Hashem al fin y al cabo. ¿Qué es el esfuerzo que uno puso? El esfuerzo que uno puso, Pero que la persona también tiene que poner el esfuerzo. por supuesto, claro, seguro que no es un robot. ¿Cómo se considera el esfuerzo? Tu esfuerzo también es muy importante. Por eso dice la Torah también en otro lado. Dice la Torah cuando entres al pueblo de Israel, entres a la tierra de Israel, hay un pasuk que dice: vas a llegar y decir, cogí no me acuerdo la palabra. O sea, mi fuerza y mis manos son los que lograron todo esto. Explican algunos comentaristas que es una mitzvah. La persona cuando hace cosas y logra cosas tiene que sentir orgullo y sentirse, yo me esforcé y logré todo esto. Pero también la persona tiene que saber que si Hashem no lo ayudó, tampoco lo podría haber hecho. Entonces tiene que haber un balance entre las dos cosas. Estar contento por el esfuerzo que uno hizo. También saber que Hashem ayudó a uno para hacer todo eso y agradecer a él por todo. Entonces el Malhut es el nivel de Sarah que ella pudo siempre estar conectada con Hashem en todos los casos. Incluso cuando bajó a Egipto, dice el Zohar que ella siempre estuvo conectada con Hashem. Por eso tuvo el mérito de vivir 127 años. También vemos que en el Tanaj el número 127 se repite en otros lados. Por ejemplo, ¿en dónde? Con esto terminamos. Había un rey que reinaba sobre 127 repúblicas. ¿Qué tienen que ver? Vamos a verlo en otra clase.